Recording in progress. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, aquellos que están presenciales y los que se están uniendo por el Zoom también. Le damos la bienvenida a la primera actividad del 2025 de la Camarita 14 de Servicios Profesionales y con un tema muy interesante, importante, no solo para la Camarita 14, sino para todos los miembros de la Cámara. Actualmente, Panamá está pasando por temas trascendentales, decisiones trascendentales. La Caja del Seguro Social, el tema de la mina, el tema de las reservas de agua del canal y, ¿por qué no?, el efecto Trump y todo lo que nos está pasando que pues nos ha agarrado de sorpresa. Todo esto se suma a una situación fiscal que todos conocemos que es delicada, que nos llevó a que una de las empresas calificadoras de riesgo nos quitara el grado de inversión. Esto no significa que nosotros como país hemos perdido el grado de inversión. El grado de inversión se necesita a 2 de 3 calificadoras para perderlo. Ahora bien, no es menos cierto que de los bonos de Panamá desde hace ya tiempo se están negociando a precios como si ya hubiéramos perdido el grado de inversión. Es decir, el mercado se está preparando, pero tampoco es menos cierto que hay países que no tienen grado de inversión y cuyos bonos o deuda se negocia a excelentes precios en el mercado. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy con nuestro invitado es por qué pasan esas cosas. En fin, hay muchas interrogantes e incertidumbres que nos llevan a tener este tipo de conversatorio para conocer de cerca las posibilidades y los riesgos a los que nos enfrentamos. Y por eso es que hoy nos acompaña Juan Manuel Martans, a quien agradecemos el espacio brindado a nuestra membresía. Juan Manuel, aparte de un gran profesional, es amigo. Es country manager de Moody's local Panamá, calificadora de riesgo perteneciente al grupo Moody's Corporation de los Estados Unidos. Antes de este rol, fue consultor independiente de 2015 a 2019, especializado en gestión de riesgo de lavado de activos para entidades financieras y del mercado de capitales. Ocupó el cargo de comisionado de la Comisión Nacional de Valores de Panamá y de secretario general y superintendente de la Superintendencia de Mercados de Valores de Panamá entre los años 2008 a 2015, donde tuve el honor de trabajar con él. Juan Manuel Martans es abogado, graduado de la Universidad Santa María la Antigua y especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Juan Manuel, bienvenido. Un poquito para explicar la dinámica, Juan Manuel va a hacer una presentación y luego de la presentación vamos a atender preguntas y respuestas. Los que están en el Zoom utilicen la herramienta de Q&A y yo voy a ir viendo sus preguntas y se las voy a ir haciendo acá a Juan Manuel. Todo tuyo, Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, antes que todo, darle las gracias a la Cámara de Comercio de Industria y Agricultura de Panamá por esta invitación, especialmente a Ana Lucrecia, por esta invitación que me hace. Y para mí es maravilloso que organizaciones como la Cámara de Comercio organicen este tipo de eventos para entender un poco cómo operan ciertas actividades del sector económico en Panamá y en el mundo. En este caso, las calificadoras de riesgo que, como bien lo dice Ana Lucrecia, ha tomado mucha interés el tema de cómo funcionan las calificadoras, no solamente localmente, sino internacionalmente. Y me encanta pues estar aquí con ustedes compartiendo para explicarles un poco el rol de las calificadoras que a veces siento que es un poco malentendido y este es definitivamente un escenario ideal para aclarar ciertas cosas o ciertos puntos de las calificaciones. Parto diciendo que nosotros aquí en Moody's Panamá solo emitimos las calificaciones domésticas de empresas, bancos, entidades financieras que van al mercado o que emiten bonos o que se tienen que calificar. La calificación internacional se hace desde los Estados Unidos. Todas las calificadoras que tienen oficinas en Latinoamérica tienen esta misma operativa. La calificación como tal del país se lleva en Estados Unidos o los que, y les voy a explicar un poco qué son las calificaciones internacionales, cómo se llevan desde los Estados Unidos para evitar cualquier tipo de conflicto de interés con el país. Entonces, vamos a arrancar con la presentación. A ver, aquí está.
Me dicen si ya se ve, la pongo en modo de presentación. Ya están, ya, pero listo, ya, perfecto. Bueno, déjame aquí bajar esto porque no veo aquí. Listo. Vamos a arrancar con estas frases o estos, digamos, confirmaciones que hace el público inversionista sobre las calificadoras. Las calificadoras definitivamente son faros que guían a los inversores del mercado financiero, proporcionando claridad y confianza en cada decisión. Me atenía mucho a al segundo postulado que habla sobre que los informes de calificación si bien es una herramienta muy poderosa, aún así los inversionistas deben tener otro tipo de consideraciones al momento de toma de decisiones. Esto es un poquito, esta afirmación viene un poco después de la crisis del 2008 y eso lo vamos a ver un poco más adelante. La estructura de la presentación es la siguiente. Yo voy a explicar un poco el origen de las calificadoras. No me voy a detener mucho acá en eso. Vamos a hablar sobre lo que es un informe de calificación, qué es lo que hacen las empresas calificadoras, el tema de las escalas. Vamos a ir después viendo no es comparación porque no es comparativo, pero lo que es una calificación doméstica con una calificación internacional para entender cuáles son las características de cada una. Y después, en la parte final, que creo que es la parte de más interés de todos, vamos a ver cómo está Panamá como país soberano frente a las calificadoras globales. Las calificadoras hacen parte del mercado de capitales desde hace muchos años. El mercado de capitales inicia con pues los emisores que emiten bonos, emiten títulos valores y los inversionistas que lo compran. Hay un sinnúmero de entidades que hacen parte de los mercados de capitales, los reguladores, las bolsas de valores, los intermediarios, y nosotros como calificadoras somos parte de los facilitadores dentro del mercado de capitales para darle más transparencia precisamente a los mercados de capitales. ¿Cómo arrancaron las calificadoras de riesgo? Bueno, nos remontamos un poco y estas, como muchas de las figuras financieras, su origen es Estados Unidos. Nos situamos en finales del siglo XIX. Después de la Guerra Civil Norteamericana, Estados Unidos entró en un proceso de expansión económica muy importante. La conquista del oeste, como dicen, empezaron pues a expandirse hacia el oeste en los Estados Unidos y eso requería muchos ferrocarriles, Estados Unidos con un vasto territorio, muchos ferrocarriles, mucho acero que había que producir, y aquí es donde vino una expansión importante en el siglo XIX, donde empezaron a haber muchas empresas emisoras de bonos, sobre todo del mundo de los ferrocarriles, de aceros, había un sinnúmero de empresas. Aquí donde recuerden que muchos de las familias tradicionales americanas empezaron a hacerse millonarios con el acero, los Astor, los Vanderbilt, JP Morgan, Rockefeller. Todo esto fue por el auge económico de finales del siglo XIX, con la expansión de Estados Unidos hacia el territorio, hacia el oeste. Básicamente, estas empresas empezaron a emitir bonos para financiarse. Siglo XIX, finales, empezaron a emitir bonos, pero en ese momento era un mercado bastante informal, no organizado, y por tanto, pues uno compraba un bono y no tenía ni idea, era como casi que persignarse para ver cómo si le pagaban o no el interés y el principal del bono. Entonces empezaron a surgir por parte de los inversionistas, y esto es importante, no por parte de los emisores, sino por los inversionistas, empezaron a contratar a personas especializadas en estudiar los estados financieros de las empresas que emitían bonos. Aquí lo interesante es que no lo pagaban el emisor, lo pagaban los propios inversionistas. Y bueno, los tres precursores de este tema de analizar los estados financieros para ver la capacidad de pago de las empresas son precisamente las tres empresas globales que tenemos hoy día, las que son digamos, las tres principales. El señor John Moody por parte de Moody's, el señor Henry Barnum Poor por parte de S&P Global hoy día y el señor John Fitch. Básicamente ellos empezaron a emitir estos manuales para darle cierta certeza al inversionista de comprar o vender o no meterse en bonos que podían implicar en un futuro cercano un default por parte del emisor.
Así como había muchas empresas que les iba bien, muchas empresas, por supuesto, que también no les iba muy bien y entonces al quebrar, pues dejaban a muchos inversionistas sin nada. Y aquí entramos a la parte ya de la regulación, donde la regulación siempre entra en vigencia, pues siempre después de una crisis entra una regulación. Eh, Hasta el año 33, vamos a poner 1929, no había una regulación severa o digamos una regulación profunda en Estados Unidos del mercado de capitales ni del sistema bancario. Tuvo que venir la crisis del año 29, el crash de 1929, para que empezara la regulación prudencial que conocemos hoy día. Empezó pues con el Securities Act del 1933, que sigue vigente, el de la Securities and Exchange Commission del 1934, el Glass-Steagall Act de bancos, que no permitía, que separó el negocio de banca tradicional con banca de inversión de 1933, y en fin, aquí es donde se empezaron a regular las actividades financieras para darle cierta seguridad al público ahorrador y al público inversionista. En el caso de las calificadoras de riesgo, básicamente fueron actividades muy poco reguladas hasta el año 2008. ¿Por qué no estaba regulada? Porque la misma idiosincrasia del mercado americano hacía que las calificadoras, o sea, era impensable salir con un bono sin un informe de calificación. Entonces, muy poco regulada estuvo el tema de las calificadoras hasta el año 2008. Sí hubo algún tipo de regulación en los años 70, pero fue con la crisis del 2008 donde nos calificaron, nos regularon bastante fuerte, y aquí un mea culpa de las calificadoras, por eso digo, las calificadoras no son infalibles. En el año 2008 está aprobado que las calificadoras no fueron muy atinadas con los instrumentos que se estaban emitiendo y que originaron la crisis del 2008, que eran los instrumentos tóxicos, las hipotecas estas que estaban todas dentro de un paquete de bonos donde había todo tipo de hipotecas, y ahí las calificadoras, hay que reconocer, fallaron en su aproximación sobre estos instrumentos, y eso fue lo que trajo. Acuérdense que en el 2008 estos instrumentos eran calificados como AAA, y cuando el valor de las hipotecas empezó a bajar, se dieron cuenta que estas hipotecas, muchas no tenían fundamento, porque a quienes le prestaban no tenían capacidad de pago, y ni siquiera el banco, reposeyendo el bien, podía pagarse el préstamo. Así que eso fue lo que originó la crisis, que se esparció por todo el mundo. Y aquí vino el Dodd-Frank Act del 2012, me parece, que fue el que reguló muchas de estas actividades y reguló el tema de los conflictos de interés de las calificadoras, que creo que es la parte más importante. O sea, privilegiar siempre el mercado sobre el conflicto de interés de recibir honorarios del emisor, que es el que te paga por emitir un informe de calificación. Hoy día, la práctica es que el emisor es el que paga el informe de calificación o la calificación. Entonces, ahí uno percibe de entrada como una especie de conflicto, y ese conflicto tenemos que llevarlo muy bien. O sea, nosotros tenemos que privilegiar el mercado sobre nuestro propio cliente que nos paga en la calificación. Ese es el punto más importante del Dodd-Frank Act, que es hoy día están las calificadoras sometidas a un régimen bastante severo en cuanto a temas de conflicto de interés. Como les decía, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaron a operar las calificadoras, y la primera calificadora fuera de los Estados Unidos se creó hasta el año 72 en Canadá, y de ahí empezaron un auge de calificadoras, de empresas calificadoras locales. Desde mediados de los años 90, IOSCO, que es como la Asociación de Reguladores de Valores de Mercado de Capitales del Mundo, empezó a incluir a las calificadoras dentro de sus principios, y en Panamá se introdujo la figura desde el año 99. Está realmente la figura de las calificadoras de riesgo ya hace más de 20 años, la tenemos dentro de nuestra ley de mercado de valores. Hoy día en Panamá, más o menos creo que hay 9 o 10 calificadoras locales registradas ante el regulador, y nosotros particularmente operamos desde el año 2004. Globalmente existen más de 150 calificadoras en el mundo, pero es conocido, y a veces uno no entiende por qué estas tres calificadoras son las que llevan el tema de las calificaciones internacionales. Pues una práctica internacional. O sea,
el mundo de inversionistas, los mercados de capitales, reconoce como calificación internacional solamente a Moody's, S&P Global y Fitch como calificadoras internacionales para los ratings internacionales. Esto no es que haya una ley que te dice que ellas tres son las que tienen que calificar a los países, a los gobiernos, sino que es la práctica de los inversionistas. Es como una costumbre de los inversionistas que solo toman en cuenta estas tres agencias para las calificaciones internacionales, sobre todo de gobiernos, que es los gobiernos emiten bonos y en los mercados internacionales los venden. Entonces, los inversionistas exigen que sean estas tres calificadoras las que hagan la calificación internacional. Un poco para entender el concepto moderno de lo que es una calificación, eh, para estar claros, la calificación, o más bien, las calificadoras de riesgo evalúan la capacidad y voluntad de entidades, emisores, sean bancos, sean gobiernos, sobre el pago oportuno del principal intereses de una deuda, básicamente sobre instrumentos de deuda, básicamente sobre bonos. Bonos, como ustedes saben, es cuando uno compra un bono, uno está comprando una obligación de parte del emisor de que va a pagar un principal con los intereses. Y lo que evalúan las calificadoras es la capacidad de pago de estas empresas que emiten, o sea, o qué probabilidad de incumplimiento hay si compro estos bonos. Entonces, eso es lo que evalúan las calificadoras y eso es lo que es un puro riesgo crediticio. Nosotros, digamos que nuestro core de negocios es emitir informes de calificación bajo riesgo de crédito, la capacidad de pago de la entidad que está emitiendo el bono. Generalmente todas las calificadoras estamos sometidas a regulación y supervisión de entes reguladores en el mundo. Aquí, como lo mencioné, IOSCO, que es la organización, IOSCO es como el Basilea de bancos en el mercado de capitales, es IOSCO, y estamos insertos en los principios de IOSCO desde hace mucho tiempo. No voy a entrar en el detalle, pero aquí les hago un resumen de qué es lo que estos principios regulan sobre las calificadoras. Código de conducta. Estamos sometidos a un régimen de código de conducta bastante estricto, precisamente para evitar conflictos de interés. Nosotros, siendo calificadores, no podemos tener interés en el emisor que estamos calificando porque había un conflicto claro en la apreciación de esta capacidad de pago de una empresa. Entonces hay que evitar los conflictos a toda costa. Si hay intereses, simplemente tenemos que echarnos a un lado y no calificar. Es preferible perder el negocio a hacer una calificación con algún tipo de conflicto de interés que pueda tener alguna mala percepción en el mercado. Entonces, básicamente, a partir del 2008, las regulaciones fueron muy fuertes con el tema de los conflictos de interés. Es preferible no incursionar en un negocio, quiere decir un contrato de calificación, si hay algún tipo de conflicto. Tenemos que estar libres del conflicto de interés y privilegiar siempre el mercado y a los inversionistas antes que a nosotros mismos. Eso es es como la premisa más importante para que el informe de calificación sea un informe confiable en el público. Es tan fuerte este tema de la regulación de conflictos de interés que nosotros tenemos un Chinese Wall dentro de la empresa muy importante. Yo estoy en la parte comercial, puede decir yo soy el gerente país, yo veo las relaciones de los stakeholders, con los clientes, con todos los reguladores, y yo no puedo ni asomarme en la parte analítica. Una vez que se hace un contrato con una empresa, eso yo le hago, como dicen, el handover al equipo analítico y una vez arranca la parte de calificación, yo no puedo ni asomar la cabeza ahí. Me la vuelan si me asomo nada más para preguntar cómo va, porque precisamente tiene que haber una separación entre las dos partes, analítica y comercial, para evitar alguna injerencia en la calificación. Igual la parte analítica no puede saber nada de los términos comerciales de una contratación, y esto con el fin de evitar algún tipo de injerencia en cualquiera de las partes. Publicidad, como les dije, creo que aquí lo importante es que nosotros nos debemos es al mercado. Y es un negocio a veces como que uno dice, me está contratando un cliente, él es el que me está pagando. En principio uno siempre se debe al cliente, pero aquí te debes
en algún momento más al mercado que al propio cliente. Si la calificación no le gusta al cliente, pero es la que es, hay que salir al mercado. Y si el cliente no quiere que se publique, pues ya no lo puede hacer. Hay momentos en el que ya no puede evitar que una calificación salga al mercado. Y hay que sacarla al mercado. No es porque el cliente te dice, no quiero que salga al mercado con esta calificación, pero es la calificación. Entonces, a veces es una situación un poco particular esta de tener estas relaciones. Se vuelven tensas las relaciones con el cliente porque te debes al mercado del inversionista. Hay que sacar la calificación cuando no gusta. Cuando gusta, pues obviamente a todo el mundo le gusta y todo el mundo la quiere publicar, ¿no? Las metodologías siempre, las calificaciones tienen que estar basadas en metodologías que están totalmente notificadas al regulador. En algunos, aquí en Panamá solo las notificamos, en otros países las aprueban. En Centroamérica muchos reguladores aprueban la propia metodología, así que no se puede utilizar una metodología distinta a la, por lo menos notificada al regulador. Y una de nuestros pilares fundamentales, y creo que es la Biblia de las calificadoras, es la confidencialidad de la información. La información que recibimos, imagínense Moody's, Estados Unidos, la cantidad de clientes que tiene, la cantidad de información confidencial que tiene que manejar para poder emitir un informe de calificación. Así que nosotros somos paranoicos con el tema de guardar la confidencialidad de la información siempre de clientes. Otros servicios que prestan, como les decía, el core de negocios es la calificación de valores, pero sin embargo hay otros negocios que que llevan las calificadoras, que es por ejemplo la opinión de segunda parte, que es como temas de sostenibilidad, y hay otros negocios, otras actividades más bien que realizan las calificadoras. Para entender un poco, y hablo solo por Moody's, Moody's en algún momento era casi que 100% una empresa de calificación. Cuando empezó a sacar análisis de research, lo que hizo fue cindir en otra empresa que se llama Moody's Analytics, que es la hermana de Moody's Ratings, que es la que hace todo el tema de análisis y de temas tecnológicos. Lo increíble es que esta empresa, como es un tema de tecnología y análisis, está creciendo a un ritmo que ya nos va a pasar en la parte de calificación, al punto que una reestructuración de los nombres y el nombre de Moody's como tal solo es de lo que antes era Moody's Analytics, que ellos hacen la parte de análisis, y Moody's calificadora es Moody's Ratings. O sea, y eso demuestra un poco qué tanta vigencia está tomando de los ingresos del grupo como tal de Moody's Corporation, está tomando la parte de análisis financieros. Y bueno, y eso es lo que lleva toda la parte tecnológica también. Entonces, para entender y ya terminar esta parte de conceptualización, es que una calificación de riesgo no es, y a veces se entiende que es una auditoría. Nosotros no hacemos informes de auditoría o un proceso de auditoría con nuestro cliente. Tampoco es una asesoría financiera que le estamos haciendo al cliente sobre qué es lo que tiene que hacer. Eh, Tampoco es una recomendación al público de cómo jamás se va a decir que si recomendamos comprar o vender. Si una calificación es mala, nosotros no recomendamos no comprar o vender, ni si es buena decir que compren. Eso es un tema que tiene que entender, el informe de calificación lo tiene que analizar, lo tiene que interpretar cada quien. No es una opinión sobre el rendimiento de un instrumento, ni es una opinión sobre la gestión de la entidad. Entonces, al final, ¿qué es la opinión de un informe de calificación? ¿O qué es la calificación en sí? La calificación es una opinión de un tercero independiente, que no está ligado a la empresa ni al grupo de la empresa. Si está ligado, pues obviamente deja de ser independiente. Es fundamentada porque tiene que estar todos los ratios o todos los análisis financieros tienen que estar dentro del informe. Es independiente porque es de un tercero que no debe estar libre de conflictos de interés. Es especializada. Los analistas que hacen la calificación básicamente son profesionales especializados en riesgo de crédito. Riesgo de crédito, son analistas que su expertise casi 100% es riesgo de crédito. Manejan otros riesgos, pero el riesgo principal es el riesgo de crédito. No se obtiene mediante una fórmula. También a veces se piensa que es que uno mete todos los ratios y todos los indicadores de una empresa y sale la calificación. Eso es parte del scorecard, pero al final hay una opinión del analista que pesa. El analista tiene que determinar, él ve, por ejemplo, en qué sector está, qué amenazas tiene ese sector, qué bueno o malo puede venir, y al final es una opinión de una persona de carne y hueso que basado también
en los ratios financieros, emite el informe de calificación y bueno, cada análisis tiene particularidades dependiendo de la industria. Este es un ejemplo de un informe de calificación típico de una calificación doméstica que son públicos. Se identifica el informe con un informe de calificación, quién es el emisor, las metodologías que se aplican, como les decía, nosotros aquí, esto es una de nuestras metodologías que aplicamos en Panamá. En Estados Unidos, Moody's Rating tiene más de 300 metodologías para todo tipo de industrias, obviamente un mercado mucho más desarrollado, mucho más diseminado, más granular, al punto que tienen metodologías para calificación de empresas de bebidas y otro para de bebidas carbonatadas, otro para bebidas alcohólicas, o sea, a ese punto granular llegan a Estados Unidos, obviamente por el desarrollo del mercado en Estados Unidos. Aquí están la nomenclatura, voy a hablar un poco de la nomenclatura local y doméstica. Entonces, esto es como los indicadores de lo que es un informe de calificación. Ahora, si ustedes quieren hacer el ejercicio de ver un informe de calificación, es sencillo. Métanse en moodyslocal.com. Es gratuito. Hasta ahora no se cobra. Moody's Rating sí cobra. Ustedes se meten, ahí están en muchos países, busquen Panamá y ahí salen los informes de calificación y los bajan. Y los pueden empezar a entender y leer. Es una buena herramienta para entender un poco cómo es un informe de calificación. En las primeras 2 páginas se hace un resumen. Y eso es como el gravy de cada informe de calificación y está muy bueno que lo lean para un banco, para una entidad corporativa, para un fondo de inversión, para entender un poco qué es lo que ve una calificadora, obviamente aquí desde el punto de vista local. Ok, la nomenclatura estándar, y vamos a aterrizar ya lo que son las nomenclaturas. La nomenclatura estándar, digamos que es lo que se acepta mundialmente. Empezamos que la nomenclatura estándar ha aceptado, el mundo financiero ha entendido que dentro de esta nomenclatura de calificaciones hay un campo que se llama grado de inversión y otro que se llama grado especulativo. Grado de inversión es lo que las calificadoras determinan que, no las calificadoras, lo que el mundo determina, el mundo financiero determina que en lo que se puede de cierta forma confiable comprar. ¿Y por qué es importante este tema de grado de inversión y grado especulativo? Porque hay muchas normas que impiden a empresas invertir en títulos que no tienen grado de inversión. Y aquí es donde viene, por ejemplo, el tema de los fondos de pensiones, que aquí en Panamá, bueno, con el tema de la Caja del Seguro Social no ha tenido el desarrollo que ha tenido en otros países de Latinoamérica, donde los fondos de pensiones sí invierten en instrumentos que emiten el mercado local y estas normas exigen, como obviamente es para las pensiones, exigen que estos instrumentos sean calificados con grado de inversión. Entonces hay una gran diferencia para un emisor que sea grado de inversión a que no lo sea. Si no es grado de inversión, no puede ofrecer sus instrumentos a los grandes inversionistas institucionales. Con esto no quiere decir que el grado especulativo sea malo. Hay gente que invierte en títulos especulativos, pero tienen una arista, un objetivo distinto. Eso es una ganancia, obviamente, que puede ser mayor por un tema puntual, pero una pérdida que también puede ser infinitamente mayor. Entonces, todo depende de la perspectiva que se vea. Los grandes inversionistas institucionales conservadores solo invierten en grado de inversión que está identificado de triple B menos para arriba, lo que está en verde. Y de W más para abajo es grado especulativo. ¿Quién invierte en grado especulativo? Pues quien tiene capacidad de pérdida, quien tiene capacidad de invertir y puede tener una ganancia mucho mayor que una inversión conservadora. Para darles un ejemplo, hasta hace, no sé, 10 años, creo que todavía había gente que invertía en bonos de Venezuela, de PDVSA, cuando estaban ahí. Esos bonos se vendían en el mercado, se llegaron a vender a 25-30% del valor nominal del bono. Es decir, que un bono de $1.000.000 yo lo podía comprar en $200.000. Y Venezuela pagaba en ese momento, todavía pagaba. O sea, yo iba con mi bono, porque lo que pasa es que todo el mundo decía, todavía estaba Chávez, decía, mañana Chávez se levanta y dice no paga, y se fregó. Pero hasta donde pagó, había gente que compraba un bono de $200.000, iba a la ventanilla y lo cobraba $1.000.000. Eso era, pero era
especulativo. Eso es una inversión que tú no le puedes dar a un fondo de pensiones por el gran riesgo de que después dijo, sabes que no vamos a pagar y ahí se fregó todo el mundo. Entonces, especulativo hay, pura inversión, pura especulación, donde las ganancias pueden ser infinitas, pero la pérdida absoluta también. Y grado de inversión que es lo que digo, son inversiones más conservadoras, pero que te dan una seguridad del, digamos, la capacidad de pago del emisor, pero obviamente la tasa de interés o lo que vas a ganar va a ser, obviamente, mientras más, mejor calificado, la tasa va a ser menor. Un poco para entender las calificaciones no son estáticas en el tiempo y por eso aquí me voy de una vez a la parte de las perspectivas. Acuérdense que la calificación, aparte del indicativo de la calificación, te dice una perspectiva si es positiva, estable o negativa. Eso sencillamente cuando te dicen que la perspectiva es positiva, es que hay escenario probable de que la calificación suba. Si se mantiene estable, te dicen el escenario probable es que se mantenga y cuando es negativa, el escenario probable es que baje o hay mucha probabilidad de que baje la calificación. Entonces, siempre ustedes van a ver que ante la nomenclatura de calificación, al lado va a decir una perspectiva para uno entender por dónde los analistas están viendo cómo se va a desempeñar en el corto plazo, mediano plazo este emisor. ¿Ok? La nomenclatura internacional. Esta es la nomenclatura de las tres agencias calificadoras de S&P Global, Moody's y Fitch. Como ustedes ahí ven, nosotros somos como los raritos, con una calificación, con una nomenclatura a veces como complicada del AA1 a A2. Y esto es bien interesante. John Moody's fue el que hizo, él fue el que levantó el manual de las calificaciones AAA, AA, triple B, pero él se lo vendió a S&P, al señor Pursa hace muchos años le vendió esa nomenclatura y después obviamente no podía él tomar la misma nomenclatura, entonces se inventó esta otra nomenclatura que es como un poquito complicada, pero bueno, ahí está la tabla de equivalencias. BA1 es triple B más, BA2 es triple B, BA3 es triple B menos y así. ¿Vale? Las nomenclaturas locales. Las nomenclaturas locales, aquí lo importante es entender, aquí en la local si usamos digamos, en la nomenclatura estándar, pero siempre entender que ustedes cuando ven un informe de calificación que tiene un punto o un guión país de algo es porque es una calificación local. Van a ver punto PA, punto CR, punto CO Colombia, punto R de República Dominicana. Eso significa que la calificación es doméstica, que no está frente a una calificación internacional. Y eso entonces me lleva ya a la parte de comparar cuáles son qué es lo que diferencia una calificación doméstica de una internacional. Hay tres diferencias importantes entre una calificación doméstica y una internacional. La primera, la calificación internacional permite comparabilidad global. Si yo me califico globalmente, internacionalmente, yo me puedo comparar con cualquier entidad o gobierno que se califique internacionalmente. El gobierno de Panamá se califica internacionalmente. Lo que llaman cross-border rating es esa calificación implica que yo me puedo comparar con gobiernos de otro país. Si Banco General se califica también en Moody's, él se puede comparar con otros bancos globalmente. Eso es lo más importante, que puedes comparar riesgos globales. La calificación doméstica, y esto es bien importante, no te permite comparar entidades que estén en países distintos con calificaciones distintos, con calificaciones, digamos, domésticas en cada país. Solo te permite medirte frente a tus peers en el país, porque, porque los riesgos que se toman dentro del país son muy particulares. Entonces yo no puedo comparar, digamos, un banco doméstico de Panamá con un banco doméstico de Argentina porque cada uno tiene sus particularidades en el entorno local. Entonces, la calificación local básicamente te permite medir los riesgos dentro del país o podrías dentro de una región si la región es muy similar. Yo diría que en Panamá tú puedes hacer cierta comparación entre bancos domésticos de Panamá con Centroamérica, podrías decir, con peers que tengan, digamos, características de país muy similares a Panamá. Ahí podrías hacer como un ejercicio de comparación. Pero en principio es solo para compararte dentro del país. El otro tema, la metodología.
y este tema es muy importante. La calificación internacional mide con todo rigor el riesgo país. Eso es lo más importante. La calificación internacional te evalúa unas aristas del riesgo país, de lo que implica estar en un país determinado, donde en la parte doméstica no se evalúa ese riesgo país porque lo asumes. Tú estás dentro del entorno local y tú asumes ese riesgo país. Tiene que ser algo, pues no sé, una revolución como para que tú digas que hasta ya domésticamente el riesgo país empieza a pesar, pero en la parte internacional, el riesgo país se mide con todo rigor. Eso tiene temas de gobernanza, temas de las finanzas públicas, temas de los déficits, de cómo el gobierno lleva la balanza de pagos. Todo esto se mide internacionalmente. En la parte doméstica, no. En la parte doméstica, tú te centras es en la capacidad de pago del emisor. Y el riesgo país, de cierta forma, lo asumes. Entonces, por eso es que tú puedes ver una entidad que es AAA.PA, pero cuando se califica internacionalmente es un triple B menos o un W más internacional. Entonces, porque eh, no hay una comparación y hay mucha gente pregunta si hay una comparabilidad, una tabla que te compare lo doméstico con lo internacional. No, porque las metodologías son distintas. No puedes comparar, estás comparando peras con manzanas en ese caso. Entonces, son metodologías totalmente distintas. Y el tema de las nomenclaturas, que como ya les dije, las internacionales no traen un indicativo de un país y las locales sí. Dentro de este tema de las internacionales es importante mencionar el tema del techo soberano. Cuando te vas a los mercados, a ver, ¿y por qué el gobierno o los gobiernos se van a las calificaciones internacionales o por qué una empresa, un banco se va a las calificaciones internacionales? Tú dirías, ¿para qué me voy a someter a esto si internamente soy riesgo cero? Es porque todo depende de dónde estén tus inversionistas, dónde te muevas, quiénes son tus stakeholders. Cuando tú ya tomas cierto grado, vamos a poner bancos o empresas, toman un nivel de visibilidad global, tus stakeholders van a estar afuera y los inversionistas afuera piden un informe internacional donde se mide el riesgo país. No les basta con un informe local. Entonces, el típico inversor americano o europeo va a pedir un informe de calificación global donde haya internacional, donde esté inserto también el riesgo país de una entidad. eh, y esto es por esa razón que los gobiernos se califican internacionalmente. ¿Quiénes compran los bonos de los gobiernos? Pues los inversionistas institucionales internacionales, no los locales. Y esos inversionistas exigen una calificación internacional. Entonces, aquí viene el tema, que no sé si lo han oído, el techo soberano. Lo que dicen es que el techo soberano significa que lo que esté calificado el país como gobierno es a lo que más puede aspirar una empresa que se califica internacionalmente. Es una regla general, pero tiene sus excepciones. Generalmente es difícil que y vamos a ver, Banco General es público, lo puedo decir. Banco General, que es un muy buen banco financieramente, tiene una estructura financiera muy buena, internacionalmente es un triple B menos. Incluso está ahí al borde del W más, porque no pasa, es difícil que pase del soberano. Para, para que pase del soberano, el techo soberano tiene que darse características muy particulares. En el caso de Moody's, se permite hasta 3 noches, 3 niveles por encima del soberano, dependiendo de la empresa. Y la única empresa que se califica internacionalmente en Panamá que está por encima del soberano es el Canal de Panamá. Es un A menos. Tiene 3 niveles por encima del soberano porque tiene unas características especiales que la hacen mantener un nivel de calificación mayor que el soberano. Y básicamente, bueno, lo que dicen los analistas internacionales que ven el canal es por el tema de la no volatilidad de ingresos. Panamá, el canal siempre ha tenido una Moody's. No estoy seguro las otras, pero debe estar por ahí por 2 o 3 noches, más o menos. Debe estar por ahí. Pero es la única que está por encima del soberano por unas características especiales de que siempre ha tenido ingresos sostenidos a lo largo de todos los años. Eso creo que eso es como digamos, los huevos de oro del canal es eso, que ha tenido siempre un ingreso sostenido. Entonces,
Eso es lo que la lleva a que sea la única empresa que está, o la única organización que está calificada por encima del país. Pero en términos generales es difícil pasar del riesgo país. Entonces te calificas internacionalmente porque tus stakeholders ya están afuera y te piden el informe internacional. Entonces te sometes pues a ese techo soberano en principio, ¿no? Entonces ya vimos que estas tres diferencias importantes, conceptual, metodológica y de escalas en cuanto a las calificaciones internacionales y domésticas, conclusión, no son iguales ni comparables. Para entender claro que no se pueden comparar, se tiende a pensar que se pueden comparar, no se pueden comparar porque estás comparando dos, son huevos con, perdón, peras con manzanas porque son dos calificaciones totalmente distintas bajo metodologías distintas, ¿ok? Listo, entonces, ya entrando a lo que nos interesa, bueno, y aquí para acabar en la parte de la calificación, ¿qué implica para una empresa o gobierno ser calificado? ¿Por qué te sometes al tema de las calificaciones? Aquí vuelvo y digo, ¿por qué un gobierno se somete a la calificación? Pues porque si no se califica, nadie compra los bonos de un país. Entonces, esto le da un grado de transparencia a los gobiernos, a las empresas que se califican, les da prestigio, imagen, credibilidad. Calificarse es una herramienta de prestigio, les da visibilidad a las empresas que se califican versus las que no se califican, les da mucha más visibilidad y eso te hace obtener tasas más bajas de financiamiento, atrae capitales a las empresas y definitivamente, aunque nosotros no, yo lo dije en un inicio, una calificación no habla sobre la gestión de la empresa, implícitamente es una herramienta que utiliza la empresa para ver cómo está llevando su gestión interna financiera. Para el mercado, las calificaciones siempre van a dar estabilidad y confianza, abarata costos. Invertir en una empresa que está calificada, como les decía, el informe de calificación es una herramienta poderosísima para tomar decisiones. Si vas a invertir en una empresa que no se califica, te toca a ti contratar a alguien o tú hacer tu análisis y si la empresa está bien, eso te puede llevar a tener que tener más costos porque contratas a alguien que analice la empresa. Entonces, al final, te da eficiencia y abarata costos, mayor asesoría y recomendación adecuada por parte de los intermediarios cuando se trata de empresas calificadas, mejora gestión de entidades, es el benchmark y es educación financiera. Como les digo, en la parte de los informes de calificación, si ustedes lo leen, eso ayuda mucho a entender cómo funciona y van a ver cómo funciona, de hecho, el sector financiero, el sector bancario, seguros corporativos, se va a entender mucho ahí de los informes de calificación que son muy sencillos de entender. Al final, pues contar con una calificación, si bien, como lo dije, no es la panacea y es la herramienta ideal, perfecta, que nunca va a ser infalible, tener un informe de calificación a mano te va a hacer tomar mejores decisiones. Eso es innegable. Bueno, ahora vamos aquí al tema de las calificaciones de gobiernos y Latinoamérica y arranco y Panamá y arrancamos entonces con esto es de a diciembre del 2024. Panamá a diciembre de 2024 y estamos dentro ya del mundo de las calificaciones internacionales de gobiernos. Panamá todavía está bajo el selecto grupo de pocos países de Latinoamérica que están calificados con grado de inversión. Ahí les puse asterisco a los países que tienen situación mixta. Panamá, Paraguay, Colombia. Situación mixta significa que una calificadora no está como las otras dos. Hay dos que opinan de una forma y otra distinta. Que a una le ha quitado el grado de inversión o una le ha dado el grado de inversión. En el caso de Panamá, como bien lo decía Ana Lucrecia, no hemos perdido el grado de inversión porque solamente hasta ahora Fitch nos ha quitado el grado de inversión. Moody's y S&P Global la mantienen. Eso significa que Panamá todavía ante la comunidad internacional mantiene el grado de inversión. Paraguay, que está haciendo las cosas muy bien, acaba de obtener el grado de inversión por parte de Moody's solamente. Por eso es que todavía no se puede decir que tiene grado de inversión, pero yo pensaría que Fitch y S&P pronto le deben estar dando grado de inversión a Paraguay. Colombia, bueno, Moody's la tiene en grado de inversión, Fitch y S&P les bajó el grado de inversión y por tanto no está en grado especulativo. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es que este es el mapa de las calificaciones de los gobiernos latinoamericanos y Panamá sigue estando en ese selecto grupo y esperemos que se mantenga de gobiernos que todavía son grado de inversión.
esta es la situación específica de Panamá. Como ustedes saben, Moody's BA3, que es un triple B menos, le bajó eso fue en noviembre, o diciembre, principios de diciembre, le bajó la perspectiva. Estaba estable, se la puso en negativa. O sea, ya está en el límite, ya no tiene más que bajarle a Moody's, a Panamá. Si le baja algo más, ya sería quitarle el grado de inversión. Fitch le quitó el grado de inversión en abril del año pasado a W más, pero con perspectiva estable. Y S&P le quitó un notch a Panamá, también eso fue en noviembre, me parece, o en octubre. Estaba en triple B y le bajó a triple B menos con perspectiva estable. O sea que dentro de todas las que está mejor calificada Panamá es S&P, que todavía sigue triple B menos como Moody's, pero con perspectiva estable, mientras que Moody's la tiene en perspectiva negativa. Entonces nos vamos al informe de noviembre del 2024. Yo estoy hablando obviamente por Moody's. Yo como les dije, yo no soy ni el analista ni nosotros hacemos el informe internacional. Yo le voy a tratar de resumir lo que dicen los analistas. El analista principal, que creo que es muy conocido, Renzo Merino, es el analista principal de Panamá. Él está en Nueva York. Él ha sido el analista de varios soberanos, pero de Panamá creo que tiene como unos 10 años o 8 años de ser el analista principal de Panamá. Entonces, cada vez que viene a Panamá es como si fuera una superestrella. Hago eventos con él a mí y me paran bolas, es a él el que lo entrevistan y todo porque obviamente eh, el rating de país es el que mueve las fibras del país, eso es lo que cambia. Nosotros damos rating doméstico, está bien, pero digamos que la calificación de país es lo que mueve el país. Él me decía que en países como Colombia, él tiene que llegar con guardaespaldas. O sea, así de jodidos en Colombia, él llega y eso es con guardaespaldas, donde va, todo bien encubierto porque, bueno, mover la calificación de un país es complicado, eso mueve toda la economía si mueves la calificación. Entonces, en el caso de Moody's, la calificación salió en noviembre y como ya les dije, lo que hizo fue bajar la perspectiva de estable a negativa. Esto pues, se hace desde Nueva York, fue el 29 de noviembre, y básicamente esto es lo que encontró. ¿Por qué? Esto se puede mover aquí. No sé si se ve ahí. Sí, bueno, no sé. Sí. Ok, básicamente lo que dicen el analista es lo siguiente. Moody's cambió la perspectiva de negativa a estable en un año de cambio de gobierno. De estable a negativa, perdón, sí. De estable a negativa. Cambió la perspectiva de estable a negativa en noviembre bajo el entendido de que este era un año 2024, un año electoral. Lo primero, la administración Molino heredó un déficit fiscal que ya superaba el 4% del PIB en julio del 2024. ¿Se acuerdan que la meta fiscal el año pasado era 2%? En esa época era 2%, ya nos habíamos volado la meta hace tiempo fiscal. Ya estábamos en un escenario complicado, ya iba por el 4% el déficit fiscal. A mediados de agosto ya estábamos muy por encima de la meta del año. Acuérdense que la ley de responsabilidad social fiscal se tuvo una modificación, fue en el 2020, ¿no? Por el tema de la pandemia, donde se pusieron otras metas, pero definitivamente la meta del 2024 ya no era posible cumplir. Eh, y la perspectiva negativa refleja, lo que dice el analista es que refleja un deterioro mayor al esperado en el balance fiscal, superando las proyecciones de Moody's que había hecho en octubre del 2023, donde ya le había hecho, digamos, una baja en la calificación. En octubre del 2023 la bajó de triple B a triple B menos. Lo que encuentran los analistas es que hay muchas rigideces fiscales que no le permiten al gobierno reducir el déficit, y esto está muy relacionado al tema de los gastos, la rigidez en, por ejemplo, salarios especiales, donde le queda difícil al gobierno poder bajar el déficit de forma rápida. En 2024 las cuentas fiscales, los indicadores de deuda de Panamá se deterioraron significativamente, ya lo dijimos, déficit fiscal. El análisis de él era que superaba el 6% del PIB en 2024, imagínense a un 2% de meta.
Y la otra parte complicada es la relación deuda-PIB que se acerca al 61%. O sea, Panamá comparativamente con peers de, digamos, del área está muy por encima en cuanto al tema de deuda-PIB. Los países que están calificados como Panamá o que tienen características parecidas a las de Panamá no tienen un nivel de deuda tan alto como el que está teniendo Panamá, ya llegando al 61%. A pesar de los esfuerzos para reducir los gastos, la inercia en reducir el gasto y la falta de ingresos han aumentado el déficit. Y bueno, aquí creo que viene un poco que fue el primer, y hay que decirlo, creo que cuando entró el gobierno, creo que uno de los primeros puntos que las calificadoras vieron como positivos fueron los nombramientos, y yo creo que en especial el nombramiento del ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, este tema del, si podemos decirlo así, patinazo que se pegó con el primer presupuesto que se presentó, pues ya empezó a poner a las calificadoras otra vez un poquito como en alerta de lo que estaba pasando. Eh, Acuérdense que el primer presupuesto presentado era de 26, ¿cuánto era? 26 billones, que era muy inferior y creo que fue una buena señal que le enviaron, oye, esta gente de verdad se va a amarrar, se va a recoger los pantalones, a amarrarse bien, pero bueno, salió el tema de la que no se había visto bien el tema de la educación, de salarios especiales y se volvió a un presupuesto de 30.000 millones. Sí, sí, 7%, sí, del PIB, imagínense. Sí, sí. Y bueno, ahí tuvo que echar para atrás y bueno, hay un tema complicado, lo sabemos en la asamblea y se tuvo que echar para atrás y se volvió a pasar otro presupuesto que es ya más, digamos que es, no sé si más de lo mismo, pero ya es un presupuesto que ya mucho más amplio en 5 billones, en donde pues ya las calificadoras empezaron a ver como que esta intención, buena intención que se tenía, ya se empieza a complicar. Los riesgos crediticios adicionales que lo dice 52. Sí. Eh, Riesgos crediticios adicionales derivados del tema de la caja del Seguro Social que están dando. Vamos a ver en qué termina. Y uno de los temas que creo que los analistas ven con mucha preocupación es el litigio que se puede generar con la mina por el monto. Ellos lo que dicen es, de ganar este pleito, la mina, si se van a un pleito, no estamos hablando de 1 año, 2 años, tal vez esos pleitos pueden tomar 10 años en los tribunales internacionales, pero el monto es tan alto que si llega a ganar la mina, el gobierno que esté en ese momento lo va a tambalear financieramente porque va a ser un monto supremamente alto. Entonces, una contingencia, así mismo es. En algún momento cuando eso avance, me imagino que aparecerá y esa contingencia va a ser demasiado alta. Sí, 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 sí. Hay que mencionar ¿qué ve Moody's? Estoy hablando por el caso de Moody's, ¿qué ve como fortalezas de Panamá? Siempre Panamá ha tenido unas fortalezas importantes para mantener el grado de inversión. Recuerden algo, el grado de inversión, Panamá lo perdió, bueno, no es que lo perdió, es que yo creo que en esa época no sé si se calificaba cuando fue la crisis del 89, Panamá entró en default, simplemente no podía pagar las deudas que emitía en ese momento. A partir del año 90 empezó todo el proceso de reorganizar las finanzas públicas y no fue hasta el año 2010, 2010 fue que pudimos llegar al grado de inversión, entre 2010 y el 2011. Ahora lo perdimos con una de las calificadoras, pero en el caso de Moody's ellos siempre han reconocido algunas fortalezas de Panamá. El crecimiento económico siempre ha sido un tema importante
para las calificadoras, el presupuesto, el crecimiento de Panamá. Bueno, este año creo que las estimaciones, lo que tengo, cuando terminamos el año 2024 con un crecimiento que del 3%, más o menos, se estima que es que 2025 estamos de los más optimistas, que es 5,2%, a los menos o los más pesimistas que dicen que un 2 punto algo por ciento. Yo no soy economista, pero hay economistas que dicen que la economía panameña, o siendo Panamá un país pequeño, por la teoría de la convergencia que tiene que llegar a ser grande, un crecimiento menor al 5% no es bueno. No me tomen la palabra, pero es lo que dicen muchos economistas. Un país como Panamá debería crecer al mínimo 4,5%. Es como, sí, sí. Entonces, crecer menos de eso no es bueno, es crecimiento, ¿no? Porque depende cómo lo mires, porque gente dirá, bueno, es crecimiento al fin y al cabo, pero en un país como Panamá debería crecer a un nivel por encima del 5% sobrado. La dolarización reduce los riesgos, eso definitivamente es un arma poderosísima que tenemos en Panamá, una economía dolarizada, una resiliencia, eso lo ha marcado mucho Moody's del sector empresarial, que el sector empresarial siempre se ha movido en momentos de crisis, ha sabido adaptarse. Creo que ese tema para las en el caso de Moody's siempre lo ve como un tema muy positivo, que el gobierno está tomando medidas para abordar lo de la caja del Seguro Social. Por mucho tiempo las calificadoras estuvieron señalando la necesidad de hacer una reforma a la caja del Seguro Social. Este es el primer gobierno que pues lo afronta. No sabemos qué va a salir, pero lo afrontó por lo menos. Eso, los demás se tiraban la pelota y vamos a ver qué sale y por cuánto tiempo nos dura esta reforma. Y perspectivas de crecimiento favorable. Bueno, a pesar de las perspectivas de crecimiento, pues obviamente el tema de las rigideces presupuestarias y los riesgos crediticios plantean desafíos significativos para la consolidación fiscal. Básicamente, esto es lo que señalan las calificadoras que puede llevar a una upgrade de la calificación. Upgrade en este caso sería volver a ser un triple B, son Baa2. No creo que sea así de sencillo porque ya ven que la perspectiva de Moody's es negativa. Yo creo que primero tendría que hacer las cosas bien, que las cosas estén funcionando, entonces la perspectiva va a empezar a cambiar a estable y después tal vez a positiva y después, sí. Y sí, el canal de Panamá, sí, creo que déjame, yo lo puse, sí, sí, ¿dónde lo puse? Es que no veo. Bueno, pero sí, sí. No, definitivamente, yo creo que el tema de subir el grado de inversión, o sea, subir un notch más, de eso nos va a tomar un tiempo, eso nos va a tomar un tiempo, pero creo que aquí lo importante es afrontar este tema del déficit fiscal. Se emitió una nueva ley de las metas fiscales y precisamente esa ley es para darle transparencia y tranquilidad a la comunidad de que tenemos una disciplina en cuanto al déficit fiscal. Yo creo que eso es importantísimo y que se cumpla y se mantenga en lo relacionado con la ley de responsabilidad social fiscal. Eso es importantísimo para que se empiece a ver pues que el país está tomando los correctivos. Mayores ingresos fiscales no necesariamente es una reforma tributaria, es tal vez un tema de mejor recaudación. Y vuelvo y digo, la recaudación ha sido baja, ha sido mala. Hay economistas también que dicen que la baja recaudación es en sí una política fiscal, que los gobiernos a propósito mantienen una baja recaudación para poder accionar, por ejemplo, contra la evasión fiscal. Pero, pues, al fin y al cabo, tienen todos los instrumentos para tener una mejor política de recaudación. Pero, bueno, aquí eso se los dejo ahí la idea, pero al final lo que necesitamos es mayores ingresos fiscales que pueden ser a través de mejor recaudación. Eh, no veo un tema de impuestos, pero no sé, eso es un tema que también está. Sí, la informalidad es algo que nos mata aquí en Panamá, una economía muy informal y ahí está el tema de cómo captar la gente que está en la informalidad para que empiece de alguna forma a cotizar y a pagar ciertas.
Sí, sí. No, eso no está. ¿Qué impacta la calificación? Ahorita vamos a ver el tema de la percepción de riesgo. Ahí que para ver un poco lo que es la percepción de riesgo. Y bueno, ¿cómo podemos perder el grado de inversión? Pues creo que ahí está claro. Lo que hemos dicho ya está claro. Si las cosas no van funcionando y definitivamente se va debilitando el tema de las cuentas fiscales, menor recaudo, no se cumplen las metas fiscales con esta nueva ley nuevas metas de déficit fiscal, pues obviamente lo que va a venir es una baja en la calificación, que en el caso de Moody's ya sería perder el grado de inversión y ahí sí ya Panamá entraría en lo que llaman un ángel caído, sería ya en la comunidad internacional un país que ya perdió entonces el grado de inversión. Bueno, el tema de la materialización también de los pasivos, lo que decías de las reservas que se tendrían que hacer si de los litigios relacionados con el proyecto del Cobre Panamá, si eso llega a materializarse. Bueno, aquí los dejo con las palabras. Creo que es importante entender cuál es el objetivo de haber presentado este presupuesto. Creo que más que el monto en sí, lo que está haciendo y el mensaje que nos transmite específicamente el ministro de Economía y Finanzas es que demuestra un entendimiento claro de lo que está pasando, no una negación de la realidad, identificando los problemas y contar con planes para actuar. Eso creo que es lo que las calificadoras han entendido como algo positivo. Estamos entendiendo el problema, estamos tomando acciones y ya bueno, ahora hay que ver en la práctica si esas acciones permiten tener una mejor situación fiscal en lo que viene en los próximos años. La calificación tiene otros temas de consideraciones ambientales. No voy a entrar mucho en detalle, pero voy a agarrar este tema de la gobernanza para hablar un poco del tema de la percepción de riesgo país. Y aquí les voy a comentar que no necesariamente el riesgo, la percepción de riesgo país está alineada con la calificación del país. No necesariamente. Entonces, ahí vamos a tener que adentrarnos en lo que es percepción, que al final es un juicio subjetivo de cómo los inversionistas ven al país. Entonces, en el tema de consideraciones ambientales, sociales y gobernanza, yo marqué en amarillo el tema de la gobernanza, porque me parece que la gobernanza en sí es parte de lo que ha generado este clima de desconfianza que se ha venido disparando un poco en cuanto a la comunidad internacional, en cuanto a la percepción de riesgo de Panamá. Y entendiendo la gobernanza como es, primero, pues obviamente enfrentar y atacar la corrupción y el Estado de Derecho, que es la aplicación de la ley, que es donde creo que muchos de los inversionistas institucionales veían como que no había aplicación de la ley. Y esto se empezó a disparar, y esto tengo que decirlo, en octubre del 2023 fue donde se empezó a disparar la percepción de riesgo, donde se veía un país paralizado y donde veías una fuerza pública que no hacía absolutamente nada. Eso, independientemente de lo que nosotros entendemos que puede haber pasado aquí, para el inversionista de afuera se veía como complicado, un país donde la fuerza pública no hacía nada. A mí, especialmente un inversionista, Jeffrey Bank, me llamaron para preguntar un poco cómo iban las cosas, un analista que estaba con un grupo de inversores de bonos de Panamá y ellos no podían entender cómo en el puerto de la mina estaba paralizado por unas lanchas. Me preguntaban, pero esas lanchas son del gobierno, no saben ni qué decirle. Yo no, esos son locales que han parado, pero ¿cómo pueden parar una operación legítima hasta ese momento unos lancheros? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que ellos empezaron a percibir como que, oye, allá es la ley del allá el viejo oeste, o sea, es como que hacen lo que sea y no aplican la ley. Entonces, esto me lleva, creo que, al tema entonces de la percepción de riesgo. Los riesgos que matan a las personas no son necesariamente iguales a los riesgos que las alarman. O sea, realmente una cosa es el riesgo real y otro es el tema de la percepción. Eh, Peter Sandman es un economista, un psicólogo, economista que ha desarrollado el tema de los modelos relacionados a la percepción de riesgo. Una cosa es el riesgo real y otra cosa es lo que se perciba. Y aquí es donde entramos en el tema de
voy a finalizar aquí con la parte del ENVI. El ENVI es un indicador de percepción de riesgo de Panamá, de todos los países. El ENVI es el Emerging Markets Bond Index. Ese es un índice que emite JP Morgan constantemente, que habla de la percepción de riesgo ellos recogen la percepción de los inversionistas sobre cada país. Entonces, ellos arrancan de la base del diferencial entre los puntos básicos, o sea, entre lo que ofrecen los Treasury a 10 años, que vamos a poner que es riesgo cero para ellos, y ellos a eso le van aumentando unos puntos básicos respecto a cómo ellos perciben el nivel de riesgo de cada país. O sea, vamos a ponerlo en ejercicio. Si, por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos están dando 5%, que no es, pero pongamos que fuera 5%, en el caso de Uruguay, hoy día, ellos pedirían 91 puntos básicos adicionales para comprarlo, o sea, 5,91% sería lo mínimo que un inversionista exige para invertir en bonos de Uruguay. Y de ahí empieza entonces este tema de cómo calcular digamos, el diferencial. Ahí no se ve, pero a la mano, bueno, dice índice ENVI, a septiembre está desde el 13 de septiembre del 2023 al 19 de julio de 2024 a enero 27, que fue el último que saqué hace un par de semanas del 2025. Sí, mientras más altos, mientras más puntos tengamos, significa que el nivel de percepción es más malo. Mientras menos, más corto, o sea, más cerca estás del Treasury, significa que tienes menos riesgo, te perciben como menos riesgo. Y aquí la joya de la corona de Latinoamérica es Uruguay, que por alguna razón la comunidad internacional le pone, no llega ni a los 100 puntos básicos en los últimos 2 años la percepción de riesgo de, de los bonos de Uruguay. Entonces, si analizamos aquí a la mano izquierda van a ver quiénes son grado de inversión. Sí, definitivamente los primeros 3 puestos son grado de inversión, pero miren todos los países que no son grado de inversión. Costa Rica no es grado de inversión, República Dominicana no es grado de inversión, Guatemala no es grado de inversión, y son países comparables con Panamá. Vamos, Brasil obviamente, eso es un continente entero, eso no ni comparable, pero miren que la prima de percepción de riesgo es mejor que la de Panamá actualmente. La prima de Panamá de percepción de riesgo hay que decirlo, se ha disparado en estos 2 últimos años. Nosotros en el 2023, antes de las protestas, estábamos en 212. Estábamos mejor que Guatemala, estábamos mejor que República Dominicana, estábamos mejor que Costa Rica, estábamos como Paraguay más o menos. Y miren dónde estamos ahora. Estamos por encima en cuanto a percepción de riesgo que todos esos países. Encima de Brasil, exactamente. Estábamos como Brasil y hoy Brasil está mucho mejor y no son grado de inversión. Entonces, por eso es importante entender que no necesariamente el riesgo o no necesariamente la calificación del país está alineada con la percepción de riesgo. Como les digo, ustedes ya lo vimos con lo que estábamos analizando el informe de Moody's. Se centra en la capacidad de pago de las finanzas públicas. En eso se centra. Es como que vamos a ver tus finanzas públicas y qué capacidad de pago tienes de cumplirle a los inversionistas internacionales. La percepción de riesgo va más allá de eso. Es un análisis subjetivo, un juicio subjetivo. Y en el caso de Panamá, creo que nos ha afectado mucho el tema de la gobernanza, es lo que nos ha afectado mucho en cuanto a la percepción. Al punto que hoy un inversionista, si es 5% los bonos, los Treasury, te pide, lo mínimo que te pide para invertir en bono de Panamá es 7,92%. México es el otro país que siendo que en México sabemos todos los temas que tiene, también tiene una prima de riesgo bastante elevada, pero al final lo que vemos de esto es que casi todos los países vienen bajando de su percepción de riesgo. Chile siempre ha estado en ese nivel de 120, 130 puntos básicos, Uruguay ni se diga, Perú y Paraguay cada vez mejor, están mucho mejor. Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, con todo lo que uno pueda pensar de las cosas que pasan allá, en temas sociales, temas de corrupción, temas de política,
llevan las finanzas muy bien. Guatemala tiene un nivel de deuda que no llega, creo que llega al 30% nada más, deuda PIB. Maneja muy bien el tema de las finanzas. Bueno, Colombia no va bien, hay que decirlo. México con todos sus temas. En los últimos, bueno, El Salvador ha bajado de 768 a 404, son más de 200 puntos, casi 300 puntos básicos. Bueno, el caso de Argentina es excepcional, un país que tenía 2.163 puntos básicos en el 2023, va por 642, que sigue siendo alto, pero estamos hablando que es una cuarta parte de la percepción de riesgo que se tenía hace 2 años. Ecuador también, aquí no pongo ni Bolivia ni Venezuela, que son casos. O sea, Venezuela todavía sigue teniendo 23.000 puntos básicos sobre o sea, imagínense sobre el diferencial de los bonos del tesoro. Pero aquí lo que debemos entender es que Panamá sí se ha complicado el tema de la percepción de riesgo. El tema de Trump creo que no nos va a ayudar ahora mucho, aunque creo que la comunidad internacional ha visto que ya es como que no sabes ya qué país le va a disparar, entonces la gente está como, si bien ha creado cierta, digamos, expectativa o incertidumbre lo que haga en cada país, la comunidad internacional está como que ya no sabe a qué país va a atacar al día siguiente. Entonces, de cierta forma se ha asumido por ahora, pero este tema del canal, como bien lo decías, el canal es una de unas joyas que tenemos, que implica crecimiento en este país, que todo lo que rodea la actividad del canal es una de nuestras actividades más importantes. Bueno, hay que manejarlo muy bien con Estados Unidos. Eso es una tarea que tiene el gobierno ahora con este personaje que hay que saber lidiar bien cómo lo vamos a llevar. Y bueno, pero yo creo que en cuanto a percepción de riesgo internacional, por ahora no es un tema que todavía esté pesando en Panamá. Creo que más pesa el tema de la percepción. Creo que el tema de se podría empeorar si ahora con la Caja del Seguro Social no podemos volver a lo del año 2023, donde empiezan las cierres de calle y se vuelve un caos. Eso es un puntillazo final. O sea que hay que llevarlo muy bien, y eso es una tarea que tiene el gobierno de cómo llevarlo para evitar eso, porque es como le digo, ahí es donde está la percepción de riesgo de los inversionistas. Cuando ven que no hay Estado de Derecho, que no hay autoridad y que se vuelve un desmadre todo, como dicen, el inversionista internacional se pone nervioso y dice, ¿sabes qué? Esto aquí. Entonces, bueno, ahí lo ven. Y aquí con esto lo que demuestra es que no va alineado necesariamente la calificación con la percepción de riesgo. ¿Qué impacta más? Todo depende en un país como lo vea. Definitivamente no tener grado de inversión no es bueno, porque un país que no tiene grado de inversión no tiene la oportunidad de poderse financiar a más barato y con muchos inversionistas que están dispuestos a comprar siempre y cuando sea grado de inversión. Pero igual, la percepción de riesgo también nos impacta. Así que ahí se los dejo para que vean las dos aristas, digamos, las dos visiones, tanto de la calificación que está, como les decía, centrada en la capacidad de pago, como la percepción de riesgo. Y bueno, en la percepción de riesgo no nos está yendo muy bien últimamente. Y bueno, esperemos que esto mejore, pero definitivamente hay una tarea importante que todos como panameños tenemos que llevar adelante en lo que viene próximamente para que esto no siga aumentando. Y bueno, con esto yo termino la Bueno, presentación. muchas gracias, Juan Manuel, pero vamos a abrir a un espacio de preguntas y respuestas. Excelente. Sí. No te preocupes. Sí. He aprendido a estar en todos lugares a la vez. Un tercero. Estoy viendo cómo dar un tercer lugar a la vez. Una pregunta rápida. Fechas. ¿Cuándo la próxima evaluación? Mira, Moody's, en el caso de Moody's, siempre salen, no hay una fecha concreta, pero sale entre octubre y noviembre de cada año. O sea, no, debe estar saliendo nosotros, esta actualización fue en noviembre, 29 de noviembre. ¿Se evalúan? No, se empieza a evaluar antes, pero el informe siempre sale entre octubre y noviembre. O sea, después
de que salió el informe, que no se bajó el grado de inversión de parte de Moody's, ahí lo que te estaba diciendo es que tienes como un año Para salvar para esto. hacer las cosas bien y que por lo menos no te lo bajen. Igual en el caso de S&P, por alguna razón Fitch sí es en abril. En abril sale que el problema es que cuando son años electorales, un informe de calificación antes de un año, a meses de una contienda electoral, no, me parece que se puede utilizar políticamente para lo bueno y lo malo. En el caso de S&P y Moody's, debe salir en noviembre, octubre, si no pasa algo antes que se emita, pero cuando pasa algo, Extraordinario. no es porque es bonito para felicitarte, es para que algo malo pasó y lo que hacen es bajarte, pero si las cosas pasan bien, debe estar saliendo entre octubre y noviembre de este año, perdón, y ahí hay un espacio para por lo menos hacer cosas que no, o no hacer lo que no va a bajar Y y perdona, pero eso me lleva a una pregunta que tengo en el Zoom de Danilo Rivera, que va muy relacionado a lo que estás hablando. Él pregunta si la decisión de cambiar la calificación, es decir, cuando toque, depende de un comité o es una decisión final de No, un eso, Zoom. ¿Cómo es el sí, proceso? el O sea, analista, sí, buena pregunta. El analista no es el que decide todo, eso va a un comité. Hay un rating manager, él es como, digamos, el analista del país. Él es como el encargado de llevar todo, de traer la información, de entrevistarse cuando va a salir el informe de calificación, generalmente Renzo Merino viene a Panamá, se entrevista con el MEF, se entrevista con algunos agentes del sector para irse tomando una idea. Él va viendo, pues, obviamente, cómo se va desarrollando todo y eso va a un comité y a un rating manager que al final son los que toman la decisión de la calificación, de la actualización de la calificación. ¿alguna pregunta aquí en el grupo? Presidente Tribaldos. Sí. Estados Unidos, sí, 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 sí. La pregunta es si ustedes han hecho una evaluación del grado de inversión en Estados Unidos con las recientes locuras del actual presidente. Mira, hasta donde entiendo, no ha salido todavía un informe de calificación de Moody's actualizado sobre Estados Unidos. Sí está, obviamente los bonos y los treasury están calificados. Estados Unidos es un país con grado de inversión AAA, AA más en algunos casos. Pero bueno, definitivamente esto puede incidir en sus temas de capacidad de pago. Yo creo que es un tema, lo que se reconoce ahí es que Estados Unidos tiene una fuerte capacidad de pago, es muy improbable que deje de pagar algún momento sus obligaciones, pero definitivamente creo que dentro de las aristas que tienen que evaluar los analistas cuando califiquen a Estados Unidos como tal es el tema, Gobernanza. sí, el tema de la política, obviamente Sí. que se puede complicar con Preguntas van más que todo enfocadas en dos puntos. Uno, dando pie lo del tema de Estados Unidos, pues como vimos, el Canal de Panamá tiene una calificación A menos. Por ende, pues, todavía está a Por ahí, una sí. percepción para invertir. Tomando en cuenta pues que Estados Unidos estableció uno de los puntos que pues no se les cobrara por el tránsito de sus buques. ¿Qué impacto vaya a tener esto cuando pues posteriormente una de las calificadoras venga a hacer su calificación al canal de Panamá de forma que no impacte esa calificación a menos? Ese es el primer punto. Sí. Y segundo punto, ¿cuál es el impacto de las regulaciones en Panamá para que de manera positiva hay una oportunidad de mejora para que esta calificadora, por lo menos en el caso Moody, que pues como se hablaba en noviembre, pues tenga una percepción positiva para poder esa calificación del canal la hacen en Estados Unidos? Ellos tendrían que evaluar que, primero, ahí hay un tema, digamos, político, porque es que eso de que los barcos de Estados Unidos no pagan eso que dijeron ellos, eso no es una realidad. Eso
no puedes tú evaluar dentro de un análisis de riesgo de crédito algo que podría afectar las finanzas del canal. Pero aquí el tema importante es un tema más político, o sea, cómo le vas a quitar o cómo, siendo Panamá un país neutral en cuanto al paso del canal, vas a darle una preferencia a Estados Unidos, que como te digo, eso es un tema que se tiene que manejar de forma entre los gobiernos, de forma diplomática, política, pero eso es lo que dice Estados Unidos, eso no es la realidad. Entonces, eso por ese lado. Y aunque fuera así, que no es la realidad, no es una cifra que afecte las finanzas del canal como tal, la calificación de capacidad de pago del canal. Y por el lado del país, yo diría que cumplir las metas fiscales es importantísimo con esta nueva ley. Eso va a demostrar, digamos, el compromiso del gobierno definitivamente de llevar la política fiscal, control de gastos, más ingresos, eh, para poder pues llegar a esas metas fiscales y los compromisos que está teniendo en cuanto a reformas de la Caja del Seguro Social. Hay que ver esa parte, creo que me preocupa un poquito más que es lo que vaya a salir. Entonces, pero para mí lo más importante creo que es el tema de cumplir con las metas fiscales, déficit fiscal en los próximos años. Allá tenemos otra. Sí, Felicitación. gracias. Ahora sí, Sí, ¿se oye? sí. Bueno, felicitaciones, excelente exposición, muy completa. Eh, hay un común denominador en las tres calificadoras que más conocidas o que casi todos los gobiernos exigen, de Fitch, Standard & Poor's y Moody's, que es el déficit fiscal sostenido, el monto de la deuda sobre el PIB, que está cercano al 60%. El tema, pero dos temas fundamentales para la percepción de Panamá. El tema de la Caja del Seguro Social, que se está atacando y se está trabajando en nuevas normativas o una nueva ley. Y otro muy importante que mencionó alguien por ahí sobre que afecta a la inversión extranjera, que es el caso de la mina de cobre. Obviamente, pareciera que hay que trabajar para recuperar esa percepción que tú mencionabas, para atraer de nuevo la inversión extranjera. Si se logra cambiar esa percepción de que no hay seguridad jurídica, obviamente habría que establecer un plan para manejar eso como una cuestión puntual que pasó, que estaba mal conformada la ley, lo que fuera, pero hay que recuperar esa inversión extranjera. Si se logra trabajar y recuperar la inversión extranjera directa que vaya creciendo, ¿qué efecto tendría sobre la calificación de Panamá? Mira, sí, sobre la calificación en sí sería positivo, obviamente porque sería un ingreso bastante considerable que entraría al Estado. Si se acuerdan, en el año 2023 se cumplió la meta fiscal, pero eso fue por un tema específico. Se cumplió la meta fiscal en el 2023 por los ingresos de la mina y porque creo que el canal vendió también unos terrenos. Eso fue lo que llevó a cumplir la meta fiscal. El 2024 ya no tenemos eso, no teníamos ingresos de la mina, no había otro tema coyuntural que generara ingresos definitivamente. Recuperar el tema de la minera es importantísimo para generar ingresos importantes en el país. Ahora, cómo se haga el tema ahí de cómo se lleven el contrato, eso es lo que hay que llevar con pinzas, hay que saberlo hacer para tener una actividad que esté bajo un criterio de seguridad jurídica para el inversionista internacional. Los inversionistas ven con mucho nerviosismo que una empresa, mal que bien, haya hecho semejante nivel de inversión y que al final pues se le cancele el contrato y todo lo que generó esto, porque el inversionista no lo ve como que quién fue, si fue este presidente, si fue este grupo, si fue el contrato, si fue la corte, ellos lo ven como país. Esta empresa entró a un país y 25 años después todo lo que hizo se lo cerraron. Así es como lo ven. Tal vez no lo ven al detalle que nosotros lo conocemos, de las cosas buenas y malas que se hicieron,
Pero aquí importante es que todo lo que pasó, el gobierno con pinzas haga bien este trabajo de llevar otra vez la actividad minera a un desarrollo. Pero bueno, eso le toca al gobierno ahí con manejarlo muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ok, tengo una más dice, los datos reflejan que el mercado ya asumió la pérdida del grado de inversión. Podría decirse que si se diera el downgrade, no debería presentarse mayor alteración en el riesgo país de Panamá. Sí. Probablemente si se diera un downgrade de una de las dos calificadoras que quedan, en ese momento la percepción todavía va a ser peor. Ujú. Eso sí, no hay duda, me imagino que sí. Pero sí, como lo dicen, el grado de... Yo diría que más que el tema digamos, de la capacidad de pago, porque la capacidad de pago de Panamá sigue siendo, digamos, razonablemente buena, es un tema de percepción de cómo se ha estado llevando el país. La gobernanza es lo que está generando que el grado de que la percepción de riesgo se esté disparando. No necesariamente vuelvo y lo digo, esté alineado con la capacidad de pago. La capacidad de pago de Panamá sigue siendo relativamente buena, pero es la percepción en cuanto a la gobernanza, uno de los temas que nos está llevando a que ellos perciban que no hay aplicación de la ley en Panamá. Entonces, definitivamente ya nos están viendo como un país simplemente riesgoso. Sea con grado o no de inversión, nos están viendo como un país riesgoso. Están viendo que hay países que no son grado de inversión y ya no los ven mucho menos riesgosos que Panamá. Así que sí, yo creo que si se baja el grado de inversión, ahí va a ser otro puntillazo más para bajar más la percepción de riesgo. O subirla más, perdón. Sí, adelante. Eso es parte de la percepción. Ellos leen todo esto. Ellos leen, Panamá no está atacando la corrupción. Es es un país donde la corrupción sigue siendo importante y eso nadie quiere invertir en un país donde hay corrupción, precisamente porque es que mi inversión no está segura en un país donde yo no sé qué va a pasar mañana. Si los bonos que tengo de esta empresa después dicen que es, no sé, corrupta o el gobierno queda metido en un tema de corrupción, entonces la gente definitivamente ese tipo de informes no nos ayudan. Y por eso parte de la gobernanza terrorista que es atacar la corrupción y la aplicación de la ley. Ujú. Bueno, creo que muchas gracias, Juan Manuel, por tu presentación. Yo creo que nos queda bastante claro que nosotros tenemos retos y amenazas dentro de nuestro país, principalmente en temas, la débil situación fiscal y de seguridad social que tenemos, las contingencias financieras ilegales como consecuencia, entre otras cosas, de la forma en que se manejó el tema minero y el tema de gobernanza que nos golpea. Ahora bien, de toda adversidad siempre hay oportunidad y tenemos una oportunidad como país de demostrar que lo podemos hacer bien. Algo que tenemos, pienso yo, que es una fortaleza actualmente, es que vemos intenciones del gobierno de tomar medidas para mejorar. Lastimosamente no depende 100% del gobierno, del Ejecutivo, depende de otros órganos del Estado. Tenemos una ventana de tiempo para al menos enviar las señales de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para enderezar el rumbo. Sin embargo, creo que hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros como ciudadanos y yo creo que por eso es importante este tipo de conferencias, de entender las consecuencias y salir de aquí con lo que aprendimos y repetirlo a todas esas personas que nos rodean. No allá afuera no entienden estas cosas. Allá afuera no entienden que el grado de inversión y la percepción son temas que nos afectan directamente el bolsillo a nosotros en el tema de intereses, nuestras hipotecas, cuánto nos cuesta ir al súper, cuánto nos cuestan las medicinas, todo eso impacta directamente en eso. Nosotros estamos acostumbrados, dentro de todo, a vivir en un país donde somos muy afortunados, a pesar de las desigualdades que todavía existen. Así que bueno, quiero darte las gracias, Juan Manuel, por el tiempo. La verdad que ha sido súper educativo para todos y invitarte Estoy a la orden. a que Gracias. participes con nosotros. Normalmente hacemos muchas de estas actividades y la verdad que ha sido excelente. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos, de verdad.